Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, que se encuentren bien. Pues me he venido a caminar un poco aquí por el cementerio y también pues para hacer como decimos, una segunda parte, ¿verdad? De este video sobre la fotografía post-mortem. Veo que les levantó mucha intriga a algunos, curiosidad. Entonces decidí hacer una segunda parte sobre este tema, un poco más corto, ¿verdad? No voy a ser tan específico como en el primer video. Cualquier cosa, aquí les estaré dejando el primer video que hice de este tema sobre la fotografía post-mortem. Básicamente es sobre historia de fotografía. Soy fotógrafo y es un tema bastante tocado en lo que es la historia de fotografía, ya que cuando esta práctica de la fotografía post-mortem se llevó a cabo, pues la fotografía recientemente venía dando esos pasos de niño recién nacido, ¿verdad? Chequense, aquí estoy junto a la tumba de el profesor Vicente Cáceres. Tengo un video en TikTok sobre él, ¿verdad? La historia. ¿Quién fue Vicente Cáceres? Pues como muchos sabrán, ¿verdad? Que hay un instituto, está el Colegio Central Vicente Cáceres, pues en memoria a él, pues, le nombraron este Instituto Central Vicente Cáceres. Anteriormente, fue Instituto Central de Varones. Pero después de los años 60 pues pasó a llamarse Instituto Central Vicente Cáceres. Bueno, en fin, ahí les voy a dejar también el enlace para que puedan ir a ver el video, que lo tengo en TikTok. Y pues como les estaba contando, este tema pues tiene que ver mucho con la fotografía, ya que sus inicios empiezan ahí. La primera fotografía se capturó en 1826, pero se quedó estancada, ¿verdad? Porque siguió bajo investigación. Ando buscando la escultura de un ángel que está por acá. Fíjense esa tumba como está totalmente destruida. ¿Dónde estaba? Creo que es por acá abajito. Pues como les seguía contando, este tema tiene mucho que ver con fotografía, ¿verdad? Ya que pues sus inicios empiezan en el siglo, a mediados del siglo XIX. Todavía se seguía trabajando, ¿verdad? En la evolución de la fotografía, buscando ese negativo perfecto, que realmente costó encontrarlo. No fue a partir de 1839. Y a partir de 1840, pues oficialmente ya hay un daguerrotipo. Bueno, eso fue en 1839, pero ya a partir de 1940, pues ya se solía trabajar con las placas de cobre. Y pues se empezó a fotografiar. A partir de ahí nace esta práctica de la fotografía post-mortem, ya que era bastante difícil, bastante complicado. Estoy perdido, no sé por dónde avanzar, ¿saben? Bueno, vamos a ir por acá. Era bastante complicado, antes de que surgiera la fotografía, de tener un recuerdo de un familiar, de un ser querido. Por decirlo así, vaya, digamos una pintura, iba a costar mucho contratar los servicios de un pintor o un escultor. Eso quien podía hacerlo, costeárselo, pues eran los políticos, gente que acumulaba una fortuna, miembros de la realeza, etcétera. Pero una persona de bajos recursos jamás iba a poder contratar los servicios, digamos, de Claude Monet, Vincent Van Gogh o, bueno, varios ahí artistas reconocidos de renombre en el ámbito del arte, como en la pintura. Entonces pues era bastante difícil tener un recuerdo de ese ser querido cuando fallecía. Muchos pues al pasar los años se olvidaban de cómo era el rostro pues
de aquel ser querido que un día estuvo a sus lados y compartió con ellos. Entonces, por lo tanto, esta práctica comenzó a surgir a partir de 1840. Contratar a un fotógrafo para retratar un ser querido, ¿verdad? Ya que, como les digo, pues aparte de que sí podía contratar a un pintor o un escultor, pero nunca iba a ser lo mismo. Aún así, fotografiar a una persona, retratarla, no era cosa barata tampoco. Pero ¿qué sucede? A ellos no les importaba después agotar sus últimos recursos para tener un recuerdo póstumo, un recuerdo para conmemorar ese ser querido. Ya encontré el ángel, está por allá, por aquel lado de allá, andaba perdido. Pues no importaba, ya que era fotografía. ¿Y qué sucedía? Que la fotografía, además de la pintura y la escultura, pues era mucho más realista. En cambio, imagínense si ellos contrataban los servicios de un escultor o un pintor, nunca iba a ser lo mismo. Los resultados no iban a ser iguales, no iban a tener ese perfil que ellos deseaban. Pero cuando miraron, comenzaron a ver los primeros daguerrotipos que salían en esas placas de cobre, algunas grandes, otras pequeñitas. Hay unas que son así chiquititas. A ver si les consigo un día. Va a ser para, ¿saben cuándo les voy a mostrar los daguerrotipos? Para que los vean a partir de febrero. ¿Por dónde me voy? Aquí está lleno. Tengo que ver bien dónde piso también. No quiero pararme en algo que yo no quisiera pararme. Entonces, como les seguía contando, pues pues contratar los servicios de un pintor, un escultor, nunca iba a ser igual. Pero sí con la fotografía. Entonces ellos podían agotar el último recurso que tuvieran por tener ese recuerdo de ese ser querido. Ven esta que está aquí, estos nichos, todos, si los ven, miren, Rosalina de Eucaristía, pero todas son hermanas. Por ejemplo, ahí hermana Lupita Quijada, Sor Benita, Sor Dolores, hermana Ana Contreras Casas, hermana María Magdalena. Todas ellas son las monjas de aquí del cementerio general. Y pues quiero mostrarles esta escultura que está acá. No hay otro lado por donde pasarse. A ver, por aquí. Bueno, y como les estaba contando, ¿verdad? Pues ya la fotografía era mucho más realista. No les importaba gastarse lo último que tenían ahorrado, ¿verdad? Para tener pues el recuerdo de ese ser querido. Chequen esta escultura que está aquí, de mármol. Estos trabajos, según la otra vez estábamos aquí, pues nos contaba también Carlos, que es uno de los artistas de acá, de los que hacen tapetes y todo eso. También Udiel Barrientos, saludes. Todo esto era pedido bajo catálogo. Se pedía a Europa, más que todo a Italia. Pues desde allá traían todas estas esculturas. Aquí en Honduras no hay nadie que haga esto. Todo se solía mandar a pedir por medio de catálogos a Europa. Qué bonita, ¿verdad? Chequeen las alas, todo está perfecta. A mí me gusta. Imagínense cuánto cuesta, o sea, el valor que tiene esta escultura ahora mismo. No sé, andará cerca de mucho dinero. Me parece que Carlos dio más o menos un estimado de cuánto cuesta. Pero miren los detalles de los dedos, todo bien bonita. Pareciera que tomara vida en la noche. Pues bueno, que les estaba contando, creo que me salí de contexto, me fui del tema. Y pues como les estaba contando, pues ellos agotaban ese último recurso, o sea, las últimas monedas que tenían guardadas pues en aquel entonces. Muchos se preguntarán, dirán, Wilson, pero
Ya que la fotografía ya estaba en pleno auge, ya que la fotografía estaba trabajando, ¿verdad? Ya más o menos se había llegado a un perfeccionamiento en esta práctica fotográfica. ¿Por qué no se ponía toda la familia? ¿Por qué no se juntaban todos? O se hacían un retrato uno a uno. Bueno, les voy a mostrar que está aquí, este mausoleo. Este pertenece a un general y ahí está su placa, ¿verdad? Conmemorativa. El escudo nacional, bien diferente, no tiene la canasta que suele tener arribita, ¿verdad? Con los arcos y las flechas. Pues esta pertenece al general Calixto Carías Galindo. Ese señor, al parecer, es el papa de los Carías, así como Tiburcio Carías y todos ellos. Bueno, ese no es el tema, me estoy saliendo de contexto, así que sigamos con esto de la fotografía post-mortem. Vamos a irnos por acá, por este lado, de aquí. Entonces, pues, como les seguía contando, chavos, ustedes me dirán por qué no aprovechaban ese momento de hacerse fotografías todos juntos y por qué esperar hasta el momento de que fallezca, ¿verdad? Para hacer ese retrato y hacer todo eso con el personaje ahí parado en medio de todos y totalmente muerto, pero simulando que estuviera vivo. Pero es que no tiene sentido esperar a que fallezca un familiar para comenzar a retratarnos todos juntos, sea parados o en un salón o en una mesa, como que no pasara nada, y para el colmo simulando de que él o ella están vivos. ¿Por qué no hacerlo en vida? ¿Por qué no disfrutar de ese momento? Bien, hacernos la fotografía todos en grupo o uno a uno, un retrato. Pero la verdad ellos sabían por qué lo hacían. Recuerden que en ese entonces aún la fotografía también era un proceso que no era del todo barato, era costoso. Lo que sí tenía que era mucho más realista que una pintura o una escultura. Pero los familiares no podían costearse ese dinero de estarse retratando a cada momento, como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Que estamos con la tecnología digital. Pero en esos entonces esos recursos eran un poco más caros. Por lo tanto, ellos lo que hacían es esperar a que falleciera uno de sus familiares, pues para capturar ese retrato póstumo. Es que, chavos, imagínense en este tema de la fotografía post-mortem, ¿cuántos familiares tuvieron que sepultar, ¿verdad?, a sus seres queridos sin tener un recuerdo de ellos, un recuerdo para conmemorarlos? Y pues eso era lo que sucedía, pues muchos tenían que optar en mandar a fotografiarlos ya cuando fallecían. Como les digo, no podían estar agotando esos recursos, lo poco que tenían, para estarse retratando cada vez en cuando, ¿verdad? O hacerse una fotografía en grupo, ¿no? Entonces ellos esperaban hasta que fallecía. O sea, se escucha cruel, ¿no? Se escucha bastante frío lo que les estoy contando, pero es la realidad de las cosas. En esos entonces así era. Obviamente no van a estar esperando, hey, ¿quién de nosotros 5 va a fallecer? No, sino que cuando esta persona fallecía, pues se contrataba al fotógrafo para venir o llevarlo al estudio para que lo fotografiara. Otra de las cosas es que en esos tiempos, cuando ya la práctica de la fotografía fúnebre estaba bien avanzada, los lugares así como los estudios fotográficos en centros, en lugares así de ciudades o pueblos, comenzaban a colapsar. ¿Qué sucedía? Es algo curioso, escuchen, venían los familiares, llevaban al difunto, sea en su lecho de muerte, en el ataúd, o si es posible solo envuelto en sábanas, y lo dejaban ahí apostado, ahí tirado en la acera, donde la gente pasaba. Hay una imagen, espero encontrarlas para que puedan ver esta captura. Es una fotografía que se tomó allá por ya más de mediados del siglo XIX. Creo que estábamos ahí por 1870 y algo. Pues esta imagen da a entender cómo dejaban todos los familiares a sus seres queridos ahí tirados. Ellos se iban a sus casas y los dejaban como haciendo fila, ¿verdad?, para esperar su turno de ser fotografiados, ser arreglados y todo por el fotógrafo.
otra cosa, que muchos de ellos fallecían por enfermedades, tuberculosis, tifus, fiebre amarilla. Todas estas enfermedades son contagiosas. Por lo tanto, las autoridades sanitarias tuvieron que frenar esto, pero eso no pasó hasta allá por mediados del siglo XX. Hay algo bastante curioso que les quiero contar sobre la era victoriana, pero antes de todo se le conoce como era victoriana debido al mandato de Victoria en Inglaterra, la reina Victoria, que empieza a partir de 1837 hasta 1901. Es irónico, pero también ella fue retratada en su lecho de muerte. También Napoleón, cuando fue puesto en exilio en la isla remota de Santa Elena, fue retratado en su lecho de muerte en 1821. Lo que les quería contar que en esta época, pues muchas personas al darse cuenta de la fotografía ya habían pasado meses que habían sepultado a sus familiares, iban al cementerio, los desenterraban, los ponían de pie ahí mismo en el ataúd, venía el fotógrafo y los retrataba. Muchas veces ellos tenían un aspecto cadavérico. Algunas de estas fotografías se han quitado de internet por ciertas razones. Es que solo imagínense que te llamen un día que tienes que ir a retratar a alguien y que vas a ir al cementerio. En lo que llegas miras una tumba abierta, un ataúd apostado en la pared con un difunto ahí dentro, con ese aspecto cadavérico, y que te toque hacerle la fotografía. Bueno, en aquel tiempo, en esa época, era bastante común, era normal retratar a los difuntos, pero muchas veces les tocaba retratar personas que estaban hasta en estado de descomposición. Muchos fotógrafos se negaban, así me lo contaba un conocido que hicimos fotografía ya años atrás, de que su bisabuelo pues se dedicó a esta práctica de la fotografía fúnebre. Muchas veces lo llevaron al cementerio a hacer ese tipo de trabajo y él lo tenía que hacer. En aquellas ocasiones fotografiaba hasta niños con aquel aspecto cadavérico. Otras veces se negaba rotundamente a fotografiar a aquellas personas que estaban en estado de descomposición. Era un poquito perturbadora, ¿verdad? La era victoriana. Algunos me dicen, ¿sabes qué? Me hubiera gustado vivir en esos tiempos porque se ve que todo era diferente, menos caótico. La tecnología no estaba avanzada, pero ¿sabes qué? Yo creo que no encajaría en esa época, ya que había demasiado problema político, más que los que tenemos ahora, y problemas sanitarios, y entre otros. Creo que no encajaría en esa época. Hay quienes me preguntan, hey Wilson, yo entiendo esa parte del soporte que va detrás del difunto para mantenerlo en pie. Lo que no entiendo es cómo hacían para darle esos gestos a las manos simulando de que no estén caídas, sino que como sosteniendo algo. Así como en esta fotografía, estas dos personas que ven pareciera que están como bailando, ¿verdad? Pero sus brazos no están caídos. ¿Qué sucede? Que el soporte tiene una base así de ancha, va por la parte de atrás, por debajo de las ropas, lleva unos arneses los cuales sostienen el cuerpo, y en el tubo que va atrás también van otros soportes que son articulados y van por debajo de las mangas. Esos soportes se pueden manipular para hacer los gestos, simular los gestos que uno desee, como bien estar sosteniendo una cámara de cintura, estar tocando un instrumento, o bien sosteniendo un ramo de flores. Este tipo de herramienta no se adquiría en una ferretería, sino que se mandaba a hacer con un herrero. Y fíjense que esta herramienta fotográfica, este soporte, hasta el día de hoy se continúa usando. No como lo hacían antes, ¿verdad? Que eran bien exagerados. Pero ya que la fotografía en placa se continúa haciendo, pues los tiempos de exposición siguen siendo largos. No como antes, que eran bastante prolongados y exagerados. Hoy en día, pues depende de la iluminación, cómo preparen el químico, pero los tiempos de exposición ya son más rápidos. Pero ahora les pregunto esto, ¿ustedes se atreverían a utilizar un soporte de esos? Ya no se utilizan como antes, que se los tenían que poner por dentro de la ropa, no, ahora solo es un tubo, así como lo ven en esta fotografía, que les va a sostener la cabeza, ya que lo que se va a hacer es un retrato, ¿verdad? De medio plano, podríamos decirlo. Todo depende como lo quieran, como gusten, y eso va a evitar pues que haya trepidación en la imagen, ya que este tipo de fotografía, créanme, sigue siendo bastante costosa. Pues una de las razones por las cuales decidí hacer este video es porque en algunos comentarios me pusieron de que si esta práctica de fotografiar difuntos era una moda en aquella época,
pues si bien una moda es muy diferente a una costumbre o a una práctica, ya que una moda puede ser un uso o modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo en determinado país. También un gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. En este caso, fotografiar al difunto era más que todo una necesidad, un sentimiento para el familiar, para tener ese recuerdo póstumo de ese ser querido que nunca lo iban a volver a ver. Y como les digo, esta costumbre, esta práctica se llevó a cabo por durante casi más de medio siglo, hasta que fue frenado a mediados del siglo XX por cuestiones de salubridad.